todos los que se están dando el tiempo. Entonces, yo estoy fascinada con nuestros regeneradores celulares y creo que es importante, es un deber moral el compartir esta información con el mundo para que más personas sepan que tenemos algo tan bueno que está al alcance de nuestras manos y que lo que yo les quiero hablar en esta noche es justamente de cómo es que funciona y por qué es la ciencia que lo respalda, ¿no? Que tan maravillosa. Muy bien, entonces, gracias Francisco por la presentación. Yo soy la doctora Tania Valderrama. Como bien dice Francisco, pues egresé en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Tengo mi corazón partido en tres, porque también viví 11 años en México y amo México. Y gracias a haber vivido en México me enteré de nuestros regeneradores celulares, de los que yo ahora a continuación les voy a conversar. Vamos a hablar sobre un poco de genética y epigenética. Entonces, acuérdense, cuando yo estaba estudiando en la universidad, nos hablaban sobre los genes, que nosotros teníamos genes que los íbamos heredando de nuestros padres o de nuestros abuelos, y que si alguien tenía de repente diabetes, los hijos lo iban a tener y así, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo se iba a heredar de acuerdo a nuestras cargas genéticas. Pero nos dimos cuenta, empezaron a surgir dudas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos la misma carga genética, entonces, ¿por qué dos gemelos que son idénticos, que tienen la misma carga genética, podían tener diferencias? De repente un remolino diferente, o la mirada diferente, o el carácter diferente entre un gemelo y el otro. Además, cuando se hicieron las lecturas del genoma humano, fíjense cómo estas gemelas, después de varios años, habían marcado diferencias, ¿no? Una tenía obesidad, la otra había hecho cáncer de mama. O sea, ¿por qué se daba esto si realmente las dos personas tenían la misma carga genética? Y surgieron más dudas al respecto. Se empezó a hacer la lectura del genoma humano y se vio que cada una de nuestras células del cuerpo tenían la misma carga genética. Nuestras neuronas tienen la misma carga genética que nuestras células epiteliales y que nuestros hepatocitos o nuestras células musculares. Pero entonces, si tenemos la misma carga genética, ¿por qué una funciona como neurona y la otra funciona como un hepatocito o una célula muscular que es capaz de contraerse y relajarse, ¿no? Entonces se vio que habían proteínas que le daban la función a cada célula, y de ahí es que se hicieron estos estudios y ahí empieza a tallar la epigenética. Entonces la epigenética es una ciencia nueva que nos habla sobre cómo se colocan proteínas por encima del gen que van a darle la función al gen. Entonces, a mí me gusta este estudio en el que se hicieron cargas epigenéticas en gemelos idénticos, y fíjense, son exactamente iguales, los gemelos de 3 años, y se hizo la misma carga epigenética en gemelos de 50 años, y obviamente hubieron diferencias. Entonces, ¿a qué se debieron estas diferencias? Y aquí hay un video que me encanta, que quiero que lo escuchen. La mariposa es un gran ejemplo de cómo trabaja la epigenética. Como una larva, su entera estructura de ADN y su número completo de genes y genomas ya están presentes. Epigenética literalmente significa influencias fuera del genoma y determina cuando ciertos genes son usados o expresados. Cuando la larva se convierte en oruga, su ADN no cambia. La expresión de genes sí. Igualmente, cuando se transforma en una hermosa mariposa voladora, todavía tiene el mismo ADN que la larva y la oruga, pero con diferentes genes expresados. ¿Qué pasaría si los humanos pudieran activar los genes que les permiten transformarse a su máximo potencial? ¿Qué pasaría si pudiéramos proporcionar empujones epigenéticos para activar genes de energía que de otro modo pudieran permanecer inactivos? La epigenética responde a todas estas preguntas y es el núcleo de todo lo que Actius hace. Todos los días se revelan nuevos estudios, nuevos avances y más información
sobre el potencial del superhéroe de la epigenética. ¿Cómo te transformaría Actives? Solo hay una manera de descubrirlo. Entonces, este video es muy explicativo, me encanta porque nos habla de cómo está funcionando la epigenética. Pero algo importante es que nosotros tenemos que entender qué es el estrés oxidativo. Entonces, acuérdense que nosotros necesitamos respirar y necesitamos comer para vivir. Es algo básico, importante, no podemos dejar de hacerlo. Todo lo que nosotros comemos, desde una lechuga, un pan, lo que fuera, todo lo que nosotros comemos se va a convertir en azúcar, en glucosa. Y esa glucosa, para que nos dé energía, para que puedan nuestras células funcionar, tiene que generar una combustión gracias al oxígeno en las mitocondrias de las células. El oxígeno, todo lo que encuentra lo oxida. El detalle es de que cuando genera esa combustión, pierde un electrón y se convierte en un radical libre o un superóxido y va a generar mucha inflamación. Entonces, imagínense que nosotros tenemos más de 37 trillones, casi 100 trillones de células en el cuerpo y cada una de nuestras células está expuesta a 10,000 radicales libres por día. Entonces, se imaginan la cantidad de radicales libres que nuestro cuerpo está manejando, pero gracias a que nuestro cuerpo es capaz de producir una proteína que es el factor de regeneración nuclear 2, que es capaz de ceder electrones que al radical libre, a este superóxido, entonces puede aplacar ese proceso inflamatorio e inactiva a este radical libre, de tal forma que ese radical libre no nos cause daño en la célula. Pero llega un momento, a partir de los 20 años, que empezamos a disminuir la producción de esta proteína maestra, el NRF2. Y por eso que empezamos el proceso de envejecimiento y empezamos pues a mancharnos, a arrugarnos, salen las canas, empezamos a engordar, porque empieza a enlentecerse nuestro sistema metabólico, entre otras cosas. Entonces, ustedes acuérdense que todos nos hablan de que necesitamos hacer ejercicios y necesitamos comer sano para tener una vida saludable, pero ya está demostrado que eso no es suficiente, necesitamos suplementarnos. De hecho, desde los años 50 empezaron la era de las vitaminas antioxidantes y hasta la fecha actual se sigue hablando de las vitaminas antioxidantes, pero esta tecnología ha venido a revolucionar la industria de las vitaminas antioxidantes porque es algo fabuloso que no tiene comparación por lo que yo les voy a mostrar. Entonces, fíjense, nosotros ya de por sí saben que estamos manejando muchos radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres se van a formar en forma natural por ese proceso de oxidación y de la generación de energía que se está dando, pero además el hecho de que nosotros estemos expuestos al ambiente, porque tenemos la exposición a la luz UV del sol, de los equipos electrónicos, el hecho de que nuestra capa de ozono se esté dañando y esté infiltrando la luz UV, nos produce enfermedades como el cáncer de piel, las manchas, las arrugas, el envejecimiento incluso de los ojos, ¿no? Cataratas, pterigión, entre otras cosas. Además, el tener un parque automotor y tener la industria que está alterando nuestro ambiente también está generando estrés oxidativo en nuestro cuerpo. La gente que fuma, por ejemplo, ya sabemos que el cigarrillo tiene muchas toxinas y nos genera más de 500 enfermedades. Pero sin embargo, hay personas que fuman y también hay fumadores pasivos que inhalamos ese humo y también nos estamos causando un daño sin quererlo. Otra cosa que nos afecta muchísimo es la comida chatarra, que lamentablemente se ha vuelto el pan del día porque nuestra vida se ha vuelto mucho más agitada, tenemos que correr de un trabajo a otro, no tenemos el tiempo suficiente para comer, tenemos irregularidades en nuestra alimentación, ahora tenemos que estar tomando muchos medicamentos que se metabolizan en el hígado y el riñón, el uso de pesticidas para la producción de nuestros alimentos que comemos. No, si ustedes quieren ir a un súper y por más que quieran comer comida sana, lamentablemente casi toda la comida tiene preservantes, tenemos comidas que están con enlatados, con endulzantes, cosas que nos van a causar daño. Y encima le agregamos el estrés
emocional, ¿no? Porque esa es la enfermedad del siglo XXI, el estrés emocional es muy importante. Entonces, si a eso le agregamos que también estamos expuestos a bacterias que nos van a producir estrés oxidativo, como por ejemplo el Helicobacter pylori, ustedes saben que es una bacteria que puede producir gastritis, úlceras gástricas, cáncer gástrico, los virus, desde el papilomavirus, que puede producir cervicitis, vaginitis, cáncer de cervix uterino, el herpes zóster, que también puede producir cáncer de piel, y ni qué decir del virus que ahorita está pues causando estragos a nivel global, ¿verdad? El COVID-19 ha sido una tragedia mundial, se han perdido muchas vidas por este virus, y si ustedes se fijan, este virus en días puede producir procesos inflamatorios tan grandes que puede causar atelectasias pulmonares, daños vasculares, terminar las personas con insuficiencia renal porque terminan con hipertensión arterial y muchas otras cosas, ¿no? Realmente este virus es un virus oportunista que agarra la parte más débil que cada persona pueda tener. Entonces, pero felizmente tenemos a estos regeneradores celulares. Y esto es algo también muy importante, la parte emocional. Nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la parte orgánica, nuestro cuerpo, tenemos que tener un equilibrio con la parte de nuestros sentimientos. Si nosotros estamos con vergüenza, con miedo, con apatía, con enojo, todo eso son frecuencias vibracionales que van a generar estrés oxidativo y nos van a tener con baja frecuencia. Entonces, por eso es importante que trabajemos nuestro ser integral, no solamente la parte orgánica, sino la parte emocional, y algo muy importante que es trabajar la parte espiritual. Eso es algo básico en creer en Dios, no es de religión, yo no le estoy hablando de religión, sino de creer en algo supremo que nos pueda ayudar a salir adelante. Y es trabajar nuestra espiritualidad para que podamos estar vibrando con una buena frecuencia y tener mejor salud. Eso es algo muy importante que creo que lo tenemos que recordar. Entonces, este es un cuadrito que me gusta muchísimo, en el que se hace un resumen de lo que les estoy mencionando. Acuérdense, el oxígeno en la mitocondria celular se convierte en un radical libre al producir energía. Se producen 37 ATPs en la mitocondria y es con lo que nosotros nos movemos, pero ese radical libre, si es que empieza a haber un desequilibrio entre estas proteínas maestras que le van a ceder electrones al radical libre, entonces vamos a tener una inflamación grande. Y si esa inflamación se hace crónica, entonces vamos a generar fibrosis en nuestras células e incluso que se mueran. Y si además ese radical libre se va a nuestro ADN, va a producir mutaciones y esas mutaciones terminan convirtiéndose en cáncer. Y si además ese radical libre afecta a nuestros lípidos y proteínas, vamos a tener alteraciones entre las grasas trans, las grasas de bajo peso molecular que van a aumentar y las proteínas PON1 que van a disminuir, y esto nos va a causar enfermedades como la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, la diabetes, entre otras cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Se está gestando una inflamación que no nos estamos dando cuenta. A partir de los 20 años empezamos a gestar este proceso inflamatorio, pero no nos duele nada. Y generalmente van a pasar 10 o 20 años para que empecemos a tener enfermedades, ¿no? Dolencias. Pero pues ya se está manifestando la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, cuando nosotros estamos expuestos a ese estrés oxidativo, imagínense, recuerden que les mencioné que teníamos más de 37 trillones, casi 100 trillones de células en el cuerpo. En esas células se están produciendo, 500 cuatrillones de reacciones químicas por segundo. Y estamos expuestos a 300 billones, o sea, imagínense, 300 millones más 12 ceros de radicales libres por segundo.
Entonces, ¿ustedes creen que las vitaminas antioxidantes podrían atacar a estos radicales libres? Definitivamente no. Ni el 2 ni el 3%. Así se tomaran 50 vitamina C y se hagan poner 500 millones de vitamina C o omegas o colágeno, todas las vitaminas que ustedes quieran, pues no les alcanza ni siquiera al 2 o al 3% de atacar a ese radical libre. Mientras que cuando nosotros tomamos nuestros regeneradores celulares, a mí me encanta Genomex. Este Genomex está hecho a base de jengibre, romero y sófora japónica, es totalmente natural. Pero es como, porque ustedes podrían decir, pues puedo tomar, no sé, un té de jengibre, pero en la vida van a poder ustedes tomar la cantidad de jengibre que el cuerpo necesita para poder liberar la producción de estas enzimas maestras, que son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. De hecho, este descubrimiento lo hizo el doctor McCord en el año 68. El doctor McCord es conocido como el padre de los radicales libres y él descubrió la superóxido dismutasa. Imagínense, desde los años 68, más de 50 años de su vida los ha dedicado a ver de qué manera podía revertir el envejecimiento celular. Y él logró hacer su primer activador celular en el año 2004 y lanzó este activador celular que es el Genomex, que lo que hace es revertir el envejecimiento celular, activa casi 3.000 genes de supervivencia, activa estas enzimas maestras, que son las que les van a ceder el electrón a los radicales libres para que se aplaquen, para que no nos produzcan inflamación en nuestras células y desintoxica nuestro cuerpo. Es una maravilla. ¿Y cómo lo hace? Fíjense, este es el primer activador que lanzó el doctor McCord el año 2004 y se conocía solo una vía de activación. Se dieron cuenta que este NRF2 lo que hacía era irse al núcleo de las células y dar la orden a la célula para que produzca estas enzimas maestras. Pero empezaba, por este proceso inflamatorio crónico y el desbalance, empezaba a producirse una proteína que se llama KEAP1, y esa proteína lo que hacía era secuestrar al NRF2 y no permitir que ese NRF2 dé la orden a nuestros genes para que produzcamos salud. Entonces imagínense, es como apagar un switch y dejamos de producir proteínas que nos dan salud. Y al apagarse esas proteínas que nos dan salud, se prende otro switch que va a hacer que nosotros empecemos a producir proteínas que nos van a generar enfermedades. Cada uno de nosotros tiene una carga genética para alguna enfermedad. De repente unos tendrán para diabetes, otros para cáncer, otros para artritis, para lupus, para autismo, para hipotiroidismo, etc. Son más de 300 enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, cuando el doctor descubre este primer activador celular, que es el NRF2, el primer activador celular del doctor McCord, se vio que había una vía de activación y fue una maravilla porque veían que podía activar casi 400 genes de supervivencia. Y obviamente en su momento fue un boom. Pero el doctor McCord se dio cuenta que no se quedaba el suficiente tiempo en el cuerpo y necesitaba mejorar su fórmula. Y se unió a dos eminencias importantísimas, que es el doctor Brooks Hyverson y el doctor Alan Gao, que son otras eminencias en la parte de ciencia, y descubren y lanzan al mercado el activador celular del que yo actualmente les estoy hablando, que es el Genomex o Genomex, como ustedes le quieran decir. Este es el PB123 y fíjense, se descubren 5 vías de activación del NRF2. ¿Qué es lo que se está logrando con este NRF2? Es que esta enzima maestra se quede más tiempo en el núcleo celular y pueda dar órdenes a más genes para que produzcamos más genes buenos. Entonces, por eso es que empezamos a trabajar el proceso de la inflamación, empezamos a controlar los procesos inflamatorios crónicos y con mayor rapidez.
porque estamos atacando con el Genomex, estamos atacando a más de 1 millón de radicales libres por segundo. O sea, imagínense, eso es una cosa impresionante. Otro regenerador celular que me encanta, que lanzó Actives, es Link. El Link lo que hace, está hecho a base de está hecho a base de ácido butírico, y lo que hace es mejorar nuestra función intestinal. Acuérdense que nuestro intestino es conocido como el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tiene su propia conexión neuronal. Si ustedes tienen miedo, ustedes van a sentir que se les contrae el estómago. Si ustedes se asustan, puede darles hasta diarrea, puede darle náuseas. O sea, hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro y nuestras emociones, ¿no? Nos da taquicardia y de paso se nos afloja el estómago, ¿no? Entonces, hay una relación. Entonces, cuando nosotros tomamos ácido butírico, lo que estamos haciendo es hacer que las microvellosidades intestinales tengan mejor absorción de los micronutrientes. Y acuérdense que en el intestino se están gestando más de 70% de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, a nosotros mejorar el metabolismo y nuestra microbiota, entonces hacemos que nuestro sistema inmune mejora nuestro sistema gastrointestinal, va a mejorar la piel, entre otras cosas, pero ya se ha visto que está relacionado también hasta con uveitis. Se han hecho estudios, hay un montón de publicaciones de cómo nos ayuda en procesos oculares, en procesos alérgicos. Otro regenerador fabuloso es el Optimen. El Optimen está hecho a base de tetrahidrocurcumina, también 100% natural, también de acción epigenética. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a controlar la inflamación, igual que el Genomex, de todas las células del cuerpo, pero de otra manera. Se va específicamente al tejido osteoarticular, mejora la flexibilidad de las articulaciones y baja mucho los dolores. Es mucho más fuerte que tomar una aspirina, que tomar un diclofenaco, igual que el Genomex. Los dos son espectaculares en el manejo del dolor y de la inflamación. Y a mí me encanta porque yo estuve revisando y hay hasta artículos que nos hablan de cómo podemos utilizarlo en procesos oculares. Esto a mí me encantó porque acuérdense que yo soy oftalmóloga y nos habla hasta de manejo en uveitis, de manejo en catarata, de manejo en muchas patologías que nosotros hacemos pterigion, para manejar la inflamación. Este cuadro me gusta mucho porque en hablamos de cómo el estrés oxidativo puede afectar a todos nuestros órganos. Se empiezan a inflamar todos nuestros órganos. Específicamente, yo les voy a hablar un poco más de la parte que yo manejo, que es la parte oftalmológica. Algo que a mí me llamó mucho la atención, como bien decía Francisco, yo ya tengo 2 años en la empresa, justo en este mes cumplo 2 años de estar en la empresa consumiéndolo, y yo noté muchas mejoras en la parte de las alergias. Entonces, yo quisiera hablarles un poquito para que también nos culturicemos. Acuérdense que las alergias pueden ser conjuntivitis alérgicas en los ojos, puede haber dermatitis atópica, puede haber dermatitis de contacto, asma, hiperreactividad bronquial, rinitis. Seguramente ustedes conocen a mucha gente o alguna de estas patologías las pueden tener. Las más frecuentes, las alergias de la piel, hay un 12% de personas que son alérgicas en la piel. La dermatitis atópica, por ejemplo, el 8% tienen rinitis y alergia a alimentos, el 5%. Estas son como las alergias más frecuentes, pero el 80% de mi consulta oftalmológica me llega con conjuntivitis alérgicas. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos que este arsenal que tenemos nos puede ayudar en nuestros pacientes. Entonces, fíjense, esta cascada de la inflamación es muy parecida a la que yo les estoy mencionando. Fíjense, un alergeno que va a hacer que nuestro cuerpo reaccione. Los linfocitos T, que son nuestra primera barrera de defensa, van a atacar a este alergeno, solamente que reaccionan en forma desproporcionada y por eso es que hacemos este tipo de alergias.
entonces se produce las interleucinas y esto se va a dar en todos los procesos inflamatorios y luego vamos a dar órdenes a los linfocitos B para que generen anticuerpos. Y la conjuntivitis, todas las alergias están relacionadas con los antígenos, los anticuerpos IgE, ¿ya? Entonces, estos anticuerpos se van a producir en los mastocitos, que son las células grasas que tenemos, y en las células plasmáticas. Entonces, así es como se produce la inflamación. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer para controlar las alergias? Obviamente, primero, evitar los alergenos. Hay que identificar qué es lo que nos produce la alergia. Si son alimentos, hay que quitar ese tipo de alimentos. Si tenemos animales que son peludos, hay que quitarlos. Si hay alfombras, hay que quitar las alfombras, los peluches, todo lo que haga que se quede polvo, el polen de plantas, los huevos de ácaros en el ambiente. Y específicamente en los ojos, la gente generalmente tiene mucha comezón, mucha alergia, nosotros le llamamos prurito. Entonces, la comezón es como la clínica que va a hacer que nosotros pensemos que realmente tienen un cuadro alérgico. Pero las alergias pueden ser leves, pero también hay alergias severas. En mi caso, que manejo patologías oculares, fíjense, este es un cuadro de alergia que se ha conjuntivalizado el ojo y este niño ha necesitado un trasplante. Este otro niño que tuvo un queratocono secundario al frotamiento crónico de su ojito y terminó con esta mancha blanca en la córnea y además tuvo que hacérsele un trasplante de córnea para que recuperara su ojo. Entonces ese es uno de mis pacientes. Y esto es algo que se da muy frecuentemente. Hay mucha gente que no sabe que son alérgicos a la luz UV que producen los celulares o el sol y no se cuidan o no le dan la importancia debida. Entonces, esa parte creo que es importante y muchas veces nosotros no tenemos un arsenal de cómo mejorar las alergias en estos pacientes. Les damos corticoides, les damos antibióticos. El corticoide puede subir la presión del ojo, puede producir cataratas secundarias, se tiene que monitorizar por un médico. Entonces, pero a veces hay pacientes que los empiezan a poner sus medicamentos, se van a la farmacia y se empiezan a poner las gotas porque les fue bien y no se dan cuenta del daño que se pueden estar haciendo en el ojo. Entonces nosotros tenemos este arsenal que yo desde que llegó a Perú, que tiene un año esta empresa de haber llegado a Perú, yo lo estoy prescribiendo y quiero que más personas, más colegas sepan que tenemos esta herramienta para poder ayudar a nuestros pacientes con alergias, dermatitis atópicas, conjuntivitis alérgicas, como este caso, por ejemplo, una conjuntivitis alérgica, una conjuntivitis atópica que ya se iba a colocar inyecciones de corticoide en el ojo, pero con 8 días tomando Genomex, fíjense cómo desinflama el ojo y además se le controla el acné. Está respaldado científicamente, hay muchos estudios de investigación, ustedes pueden buscarlo en PubMed y buscar NRF2 y conjuntivitis o NRF2 y alergias y van a encontrar muchísima información al respecto, particularmente en la parte de ojos. Entonces, fíjense, este otro es un bebé que la abuela hizo psoriasis y el bebé nació con una dermatitis atópica, porque acuérdense que vamos heredando, ¿verdad? Vamos heredando las alteraciones también de la piel. Este bebé también me salió con una dermatitis atópica, 1 año con corticoides y fíjense, con 1 mes de tomar Genomex, una capsulita diluida en su leche con miel o algarrobina diaria, una cápsula diaria. Fíjense cómo se controla la dermatitis atópica. Esto porque se está controlando el proceso de la inflamación. Y aquí hay un trabajo de investigación que habla específicamente de estas dermatitis atópicas y de la psoriasis en las que nosotros podemos utilizar. Y son científicas, ¿no? Del Molecular Science. Entonces, este es otro cuadro de alergia a picaduras de insectos, rinitis, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, todo lo que da. Y fíjense, además, dicho sea de paso, es mi hijo. Él vivió desde el 1 año y medio en un hospital
yo lo traté de todo, le di de absolutamente todo a mi hijo, vivía todo el tiempo medicado y fíjense cómo hasta la cicatriz de un accidente que tuvo a sus 5 años se controló. Mi hijo tenía problemas de talla baja, de hecho íbamos a iniciarle tratamiento con hormona de crecimiento porque no crecía debido a la rinitis y a los corticoides que todo el tiempo tomó desde el año y medio de nacido. Entonces, gracias a Genomex, mi hijo se controló la rinitis, hasta el día de hoy ya no ha vuelto a usar salbutamol, fluticasona, cetiricina, montelukast, absolutamente nada, y tampoco le dimos, yo le iba a iniciar hormona de crecimiento, que iba a salir casi $1,000 mensuales el tratamiento, iba a ser por varios años, y sin embargo, gracias a que él ahora duerme bien, duerme profundamente, entonces ha podido generar en forma natural la hormona de crecimiento y ha crecido. Entonces, estos otros cuadros de alergias también es la rosácea. Acuérdense que la rosácea ocular, también hay rosácea ocular, hay rosácea en piel, también se puede controlar con Genomex. 7 meses después de tomar Genomex una vez al día, hasta las cicatrices de la piel se controlan. Este es un paciente diabético que estaba con diabetes descompensada, con glicemias de más de 300 miligramos por ciento, con una hemoglobina glicosilada de 11.5 y gracias a Genomex se controla la glicemia. Hasta el día de hoy sus glicemias se mantienen en más o menos 118, 120, 122. Su hemoglobina glicosilada al momento actual está en 6.5 y ha mejorado sumamente el carácter. Se encuentra contento. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros producimos esta desinflamación del cuerpo, de todas nuestras células, empezamos a producir endorfinas, serotonina, oxitocina, que nos dan sensación de bienestar. Y también hay muchos trabajos de investigación sobre diabetes. De hecho, se están haciendo trabajos multicéntricos. Este otro caso que está muy bonito es sobre un paciente que tiene linfoma no Hodgkin. Fíjense las nodulaciones en la faringe, impresionantes. El paciente no podía ni tragar la saliva. A la semana de estar tomando Genomex mañana y noche, va disminuyendo la inflamación, van desapareciendo al mes las nodulaciones y a los 45 días, fíjense cómo está su faringe. Este paciente al momento actual está perfectamente bien, puede comer, puede deglutir, y eso obviamente con su terapia, con la terapia porque este paciente está sometido a quimioterapia, obviamente esa terapia más el Genomex. Entonces también hay muchos trabajos de investigación de cómo puede servir no solamente en este cáncer, en este linfoma, sino también en cáncer renal. Hay otro que es para cáncer de hepático, para cáncer pulmonar. Hay muchos trabajos de investigación, ustedes lo pueden buscar. De hecho, este otro paciente lo tomó por profilaxis, porque es mejor prevenir que después estar tratando las enfermedades, ¿verdad? Entonces, estos regeneradores celulares se pueden tomar por prevención desde los 20 años. O sea, realmente cualquiera lo puede tomar, los niños lo pueden tomar. Obviamente los niños chiquitos no necesitan porque producen el NRF2, pero niños que tienen alergias, asma, rinitis, bronquitis, que tienen artritis, lupus, cáncer, obviamente hay un desequilibrio y lo tienen que tomar, y todo porque van a desinflamar. Fíjense cómo en esta alopecia le crece a los 3 meses el cabello. Él lo tomó porque profilaxis, porque tiene mucha familia con cáncer, pero sin embargo, gracias a estar tomando el regenerador, mejora su piel y le mejora la caída, desaparece la caída del cabello. Este es otro caso de una paciente con cirrosis hepática grado 1, fíjense 6.1 de fibrosis, de cirrosis en el FibroScan, y a los 4 meses regresión a 4.3, desaparece la fibrosis, pero además esta paciente tenía glaucoma, y fíjense,
del daño que tenía de glaucoma. A los 4 meses, regresión de daño. El plus fue que mejoró su glaucoma, que no lo tomó por eso, pero además mejora su piel. Ella, junto con este kit de belleza que también es epigenético, fíjense cómo mejora la piel. La piel se mejora, se hidrata, empieza a producir colágeno y hasta el cabello empieza a tener brillo, tono. Y este es otro caso de un paciente, este es el caso de la doctora Ceci Montes, en el que un paciente que al cabo de un año, fíjense cómo va regresionando el daño de glaucoma. Entonces, gracias a Genomex. Y esto también está respaldado con respaldo científico. ¿Por qué? Porque se ha visto que se produce inflamación en las zonas de drenaje del humor acuoso, en el ángulo camerular, en la conjuntiva, y eso va a ocasionar alteraciones en cuanto a que se suba la presión ocular. Entonces, al momento que nosotros controlamos ese proceso inflamatorio, también nos ayuda a controlar el glaucoma, y además es neuroprotector. Y el neuroprotector se va a dar gracias a Optimen y a Genomex. Más casos de fibrosis, fíjense, este es un caso mucho más severo, 12.5 de fibrosis, es cirrosis grado 4 con varices esofágicas e hipertensión portal. A los 4 meses regresiona, ya no hay varices esofágicas, ya no hay hipertensión portal, y el FibroScan nos reporta 8.7 de fibrosis, o sea, hay una mejora significativa. Y más casos para que ustedes tengan una mirada de cómo llegan. Estos pacientes nos llegan a nosotros porque acuérdense que los ojos son las ventanas del alma, dicen, ¿no? Entonces, pero realmente nosotros podemos ver a través de los ojos enfermedades sistémicas, desde una diabetes, una hipertensión arterial, un lupus, una artritis, la podemos identificar primero con los ojos. Entonces, fíjense, este es el caso de una niña de 12 años que tenía 7.500 miligramos, casi 8 gramos de proteínas en orina de 24 horas y orinaba solo 750 ml. Gracias a Genomex empieza el riñón a funcionar, logramos recuperar su riñón hasta que al tercer mes tenemos un riñón prácticamente totalmente funcional. Esta niña estaba haciendo quimioterapia, se le dejó de caer el cabello, dejó de tener náuseas, vómitos y dolor de cabeza, y eso gracias a Genomex. Y al día de hoy nosotros le hemos dado calidad de vida a esta niña y a sus padres, porque cuando un hijo está enfermo, toda la familia sufre, los padres, los hermanos, los abuelos, todo el entorno sufre. Y esto es lo que nosotros estamos logrando, y esto siempre con respaldo científico. Tenemos respaldo científico de cómo se está trabajando en pacientes con lupus. En pacientes con lupus, ¿qué es lo que está pasando? Empezamos a disminuir la producción de enzimas maestras, sobre todo el glutatión. Y entonces, cuando nosotros tomamos Genomex, ¿qué estamos haciendo? Volver a producir glutatión, superóxido dismutasa, catalasa, y por eso es que controlamos ese proceso inflamatorio que se está dando en el tejido. Más casos de problemas de colágeno. Esta paciente con artritis reumatoidea que estaba haciendo una úlcera a punto de perforarse, que gracias a Genomex se epiteliza la úlcera, se controla el ojo seco severo. Eso es algo que nos llega muchísimo en la consulta, ojos secos severos secundarios a colagenopatía, como artritis, como lupus, como fibromialgias, y esto lo pudimos controlar. Esta paciente se dejó de operar, pero además las deformidades de sus manos empezaron a mejorar, ella volvió a caminar y le dimos calidad de vida a esta persona y evitamos una cirugía. Y también más artículos sobre cómo ayuda, cómo hacemos que gracias al factor de regeneración nuclear 2 se empiecen a trabajar en estas proteínas KEAP1. Y esto, ya prácticamente para terminar, lo utilizamos hasta en pacientes con trauma ocular, con hemorragias, porque ya hay estudios que demuestran que nos ayuda a reabsorber
las microhemorragias, los neovasos que se puedan formar en la córnea, también se pueden regresionar porque se controla el proceso inflamatorio que se está dando a nivel ocular. Este es el caso de un niño que sufrió un trauma ocular, que tuvo una hemorragia terrible, bola 8 le decimos nosotros en oftalmología, y nosotros necesitábamos hacerle una vitrectomía anterior y posterior porque este niño fue operado de catarata y glaucoma y lamentablemente se golpeó el ojo. Teníamos que hacerle la vitrectomía, pero le pasó esto en pandemia, entonces no había cuando nos dieran la sala, ya tenía 8 días de estar esperando sala y se estaba impregnando su córnea. Y gracias a Genomex, la córnea se aclara, la hemorragia se absorbe, y cuando nosotros entramos a operar, a hacerle la vitrectomía al niño, la hemorragia se había reabsorbido, realmente ya no le hicimos más que un lavado de cámara anterior y no le tocamos más el ojo. Y eso también va adjuntado con trabajos de investigación científicos. Pero no solamente estamos logrando el dar salud a las personas, sino también mejorar el estado de ánimo de las personas, como estas personas que tenían, ella por ejemplo tenía sobrepeso, tenía problemas en la parte de sus hormonas, estaba con inicios de artritis, y fíjense, con 7, ni siquiera, pues sí, 10 meses después de tomarlo, el cambio fue impresionante. Estuvo en terapia para bajar de peso, hizo de todo, y gracias a Genomex empieza a controlar. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo. Aquí está la explicación, se controlan sus dolores, puede volver a caminar, puede volver a usar tacones, y aumenta su metabolismo. Lo mismo que esta otra paciente que con 20 días de estar tomándolo tenía uso de corticoides, tenía un poco de Cushing, y fíjense cómo con 20 días desinflama y se le da calidad de vida, deja de dolerle sus articulaciones también. Entonces, esto es lo que nosotros estamos logrando, pero con tecnología, esta tecnología fascinante que yo les estoy hablando. Tenemos este aval científico, ustedes googleenlo, pueden buscar NRF2 y la enfermedad que ustedes quieran, autismo, cáncer, diabetes, hipotiroidismo, lo que ustedes quieran, y van a ver cómo encuentran mucha información. El respaldo científico de universidades de renombre que están haciendo trabajos de investigación a la fecha, y pues con esto me despido. Yo creo que es el momento de que nosotros tomemos acción para que nuestro pensamiento sea sanar al mundo. Realmente estamos viviendo un momento muy difícil, no solamente por esta pandemia, sino por el miedo que genera esta pandemia, y creo que tenemos que ser solidarios, tenemos que buscar de qué manera podemos ayudar a otras personas, y yo estoy fascinada con los resultados que estoy teniendo en mis pacientes, no solamente en salud, pero esta vez les he querido compartir esta parte de salud. Y yo agradezco muchísimo a Dios que tengo mi familia. Nosotros somos médicos, somos 3 médicos y un ingeniero civil, mis hermanos y yo. Y gracias a Dios no hemos, a pesar de estar expuestos a pacientes con COVID, todos no hemos hecho la enfermedad, y yo sé que ha sido gracias a nuestros regeneradores celulares, porque algo que realizan estos regeneradores celulares es levantar nuestras defensas y bajar nuestros procesos inflamatorios. Y en el momento que nos permiten estar en paz, con serenidad, tranquilos, también ayuda eso emocionalmente a que podamos estar con las defensas altas y podemos hacer frente a este virus que se ha llevado muchas vidas de personas valiosas. Muchas gracias por su atención.